¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Y seguramente ya vieron qué cosas tan bellas salen de sus manitas, ¿o no? Pues miren, vamos a continuar con la realización de nuestra bella esmeralda. Si recuerdan en el primer video, si ya lo vieron, espero que así sea. Más les vale. Bueno, hicimos ya parte del cuerpo. En este video que les presento ahora vamos a hacer los bracitos y vamos a ensamblar los brazos y articularlos también. Eh, en el siguiente ya haremos la cabecita y lo más seguro es que hagamos el pelito, que seguramente están esperando ustedes ver cómo se hace ese pelito tan hermoso. Les pido de favor, como siempre, que se suscriban, comenten, dedito arriba, compartan el video, no sean así. Y bueno, pues por ahora comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son color lila, color blanco, color carne, crochet de 2.5, marcador de puntos, tijeras, relleno como este, alambre. Vamos a necesitar cinta, esta es cinta de aislar, o si decidieron trabajar con cinta transparente, vamos a necesitar también la cinta y unas pinzas. Lo que vamos a hacer para empezar los brazos de esmeralda va a ser lo siguiente. Iniciamos con un aro mágico o anillo mágico. Ya saben, una especie de cruz en el dedo y ahí hacemos una cadena. Sacamos el dedito del aro mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y lo que vamos a hacer a continuación será un punto bajo. Ay, hay que hacer tensión. Un punto bajo, así. Marcamos y otro punto bajo, así, y un aumento, 2 puntos en el mismo punto, así. Y esto lo vamos a hacer nuevamente, 2 puntos, un aumento para terminar la vuelta con 8 puntos bajos. Muy bien, vamos a continuar con la vuelta número 3, en la que vamos a hacer un punto bajo, así, marcamos, un aumento, aquí va nuestro aumento, 2 puntos en el mismo punto, así, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento,
así, y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y 2, y así terminamos nuestra vuelta 3 con 10 puntos bajos. En la vuelta 4 haremos lo siguiente: 2 puntos bajos, un punto bajo, marcamos y dos puntos bajos, un aumento, aquí va el primer punto del aumento, segundo punto del aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento, 2 puntos en el mismo punto y 2 puntos bajos, 1 y 2, así. Y esta vuelta número 4 la terminaremos con 12 puntos bajos. Vuelta 5, haremos 2 puntos bajos, primer punto, así, segundo punto, 2 aumentos, aquí vamos por el primer aumento, 2 puntos en el mismo punto, otra vez otro aumento, así, y 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, y 8. Así, amigas, terminamos esta vuelta 5 con 14 puntos bajos. La vuelta número 6 y 7 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 7 con 14 puntos bajos. Así es como nos va quedando la forma de nuestro bracito. Continuamos con la vuelta número 8, en la cual vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, marcamos, y 2, así. Ahora van a ser, después de estos 2 puntos vamos a hacer ahora 2 disminuciones. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo, tomamos los dos y hacemos nuestro punto bajo. Y lo vamos a hacer de nuevo, así. Son 2 disminuciones. Ahora haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Así. Ahora haremos una disminución. Así. Ya sabemos hacer las disminuciones. Y 2 puntos bajos. Primer punto. Así. Segundo punto. Así terminamos nuestra vuelta.
Muy bien. Esta vuelta número 8 la estaremos terminando con 11 puntos bajos. Vamos a comenzar nuestra vuelta número 9 haciendo 8 puntos bajos. 1, ya saben, marcamos. Amigas, me gustaría mucho saber de dónde nos están viendo, de qué país son. En sus comentarios déjenme, háganme saber de qué país son, por favor. Me encantaría mucho saberlo. Muy bien. Aquí vamos con la realización de los 8 puntos bajos. Creo que ya no sé en qué número voy. A ver, vamos a seguir aquí. Uno por uno, hasta hacer 8 puntos bajos. Aquí creo que este ya es el último, el octavo. Aquí. Muy bien. Ahora vamos a hacer un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Así. Y terminamos nuestra vuelta 11 con 2 puntos bajos. Primer punto y segundo punto. Terminaríamos esta vuelta 9 con 12 puntos bajos. Lo que vamos a hacer a continuación es un cambio de color. Vamos a deshacer el último punto, no deshacerlo por completo, solo el último nudito que le habíamos hecho. Retomamos estos 2 puntos y aquí vamos a hacer el cambio de color. Ya lo hicimos anteriormente, así es que no creo que haya problema. Yo utilicé este color lila en la marca Sinfonía. Me gusta la marca Sinfonía, es un material muy suave. Yo escogí este color, espero que ustedes hayan ya escogido algún color de su agrado. Y así es como introducimos. Con ese nuevo color cerramos el punto anterior. Y atamos. Vamos a hacer aquí 2 nuditos. Así miren. Uno y el segundo para reforzar. No se nos vaya a deshacer. Lo que pueden hacer también es ir perdiendo conforme van tejiendo. Pues las dos formas son correctas, no es que una sea mejor o otra peor, las dos formas son correctas. Yo a veces utilizo un método, a veces utilizo otro para perder. Y lo que haremos a continuación, ya utilizando nuestro nuevo color, así perdemos las puntas para que no nos estorben. Y a continuación vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta para terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ya lo habíamos hecho con la calcetita, lo vamos a hacer de nuevo. Introducimos nuestro crochet en el bucle delantero, así. Y vamos a hacer un punto bajo, así. Y marcamos. Esta es nuestra vuelta 11, ¿eh? No lo olviden, vuelta 11. Y hacemos 2 puntos bajos. Y así vamos a volver a hacer lo mismo, bucle delantero, miren, y punto bajo, así, y 2 cadenas. Una vez más, bucle delantero, así. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Miren, lo voy a hacer de nuevo, bucle delantero, así. Lo habíamos hecho ya en la calceta. Así, y 2 cadenitas. Y vamos a hacer lo mismo alrededor de la vuelta y nos vemos al finalizar la vuelta. Muy bien, amigas, aquí llegamos al final de la vuelta. La operación la hicimos 11 veces. En el punto 12 ya no vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Aquí en el punto 12 lo que vamos a hacer, pero fíjense bien, aquí tuve yo un error, pero lo quiero corregir. Aquí vamos a introducir, yo lo introduje en el punto completo. Quiero pedirles de favor que cuando ustedes hagan esto, solo lo hagan en el bucle delantero y hacen punto deslizado y cierran. Pero bucle delantero nada más. Bucle delantero, punto deslizado, cierran. Y cortan su hebra como lo están viendo aquí. Y
Todos nos equivocamos, ¿a poco no? Pero me di cuenta a tiempo para que no vayan ustedes a cometer el mismo error que yo cometí. Y meten la hebra por dentro y así la vamos a esconder para que no nos estorbe. Y lo que haremos ahora es nuevamente un cambio de color. Vamos a tomar ahora el color con el que ustedes hayan decidido hacer la blusa, con la que ustedes crean que combina, con la que ustedes crean que se vea bien. Este moradito va a ser el vestido que yo voy a hacer y el blanco va a ser la blusa de la muñeca. Si la vieron a Esmeralda al inicio, tiene una blusa blanca. Lo que haremos ahora es tomar los bucles traseros. Si vieron en el paso anterior, utilizamos los bucles delanteros y nos quedan de reserva los traseros, bucles traseros. Entonces, hacemos una cadena o cadeneta. Bueno, aquí solo introdujimos, ¿no? Ahora vamos a hacer la cadena. En el mismo punto volvemos a entrar, volvemos a tomar nuestra hebra, así, y haremos un punto bajo, así. Vamos a hacer otro, así, en el bucle que quedó libre, bucle trasero, son los que quedaron libres. Aquí si voy a perder mi hebra, como pueden ver, esta es otra forma de perder las hebras. Y hacemos otro punto bajo. Una vez más, en los bucles que nos quedaron por dentro. Y ahí la hebrita se va a ir perdiendo. Así. Muy bien. Aquí la hebrita se va perdiendo. Miren. Así vamos a hacer toda nuestra vuelta. Vamos a hacerlo 12 veces. Nos seguimos así hasta la vuelta 30, terminando con 12 puntos. Así es, mire cómo nos queda la muñequita. Lo que haremos al finalizar de nuestra vuelta 30 es introducimos nuestro crochet en el siguiente punto, hacemos punto deslizado y apretamos muy bien y cortamos. Pueden hacer también una cadenita para que quede más reforzado. Y así es como nos va a quedar, miren, ¿cómo la ven? Está padre, ¿no? Vamos a hacer dos, así, así es. Este adornito se ve muy bonito, es como la manguita de la blusa, de la muñeca. Miren, espero que les guste y bueno, así vamos. Ah, no lo vayan a rellenar, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué no debe ser rellenado. Continuamos. Miren, ¿se acuerdan que así nos habíamos quedado en el primer tutorial? Así como la ven. Qué bonita, ¿no? Ya va tomando forma la muñeca, ya tiene sus piernitas. Lo que quiero mostrarles ahora es esto. Miren, lo que se logra al momento de articular la muñeca. Miren, de esto sirve ponerle los alambres. Qué bonita se ve. Hasta la pierna se le ve gordita, ¿a poco no? Incluso si ustedes lo que quieren es vender esta muñequita, le pueden sacar un poquito más de ganancia cuando la hacen articulada. Miren, diferentes posiciones se pueden lograr. Ya que esté terminada yo les voy a mostrar cómo se ve muy bonito. Y pues vale mucho la pena articularla. Les digo, hasta para obtener un poquito más de ganancia de lo que sacaríamos si no la articulamos. Y vale la pena, bueno, estar trabajando con el alambre, que a final de cuentas no estorba tanto, nos acostumbramos a trabajar con él. Lo que vamos a hacer ahora es hacer 12 puntos bajos. Aquí vamos a hacer los 12 puntos y seguimos. Ya hicimos nuestros 16 puntos bajos. Como pueden ver aquí, acá empezamos, acá ya están los 16. Ahora vamos a ensamblar el brazo. Necesitamos ubicar el punto central de nuestro bracito. Aquí lo doblamos a la mitad y vamos a necesitar 3 puntos y es por eso que vamos a ubicar el punto central. Para mí el punto central es este. Voy a agarrar el que sigue.
Ajá, este es el punto central. Agarro el punto inmediato, el que está a un lado inmediatamente. No el central, sino el que está junto. Así, introduzco ese punto en el crochet. Y, ay, no cuesta trabajo, pero bueno, parece que sí, ¿verdad? Bueno, y ya introducimos, este fue el punto donde yo me quedé. Aquí miren, ahora vamos a hacer el siguiente punto. Así, muy bien. Y vamos a hacer un punto bajo. Tomamos nuestra hebra, la sacamos del cuerpo, la sacamos del punto del cuerpo, la vamos a sacar del punto del brazo y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto, un punto del brazo, un punto del cuerpo y punto bajo. Ya saben, sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y punto bajo. ¿Ya vieron que no es difícil? No es difícil. Y por última vez, porque recuerden que dijimos que iban a ser 3 puntos. Por última vez, metemos en el brazo, así, el siguiente punto del cuerpo de Esmeraldita preciosa. Besitos a Esmeraldita. Así. Muy bien. Y cerramos el punto. Así. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer a continuación son 16 puntos bajos. No se preocupen si quedó alguna duda. Ahorita vamos a ensamblar el segundo brazo. Muy bien, ya una vez que terminamos los 16 puntos bajos, tuve que hincar a Esmeralda para que pudiera verse en el video. Vamos a ubicar otra vez, una vez doblado el brazo, el punto central. Este es mi punto central. Para mí es, bueno, este es mi punto central. Voy a tomar el que está a un lado inmediatamente. Lo mismo que hicimos en el otro brazo. Ya lo introdujimos el crochet en el brazo. Ahora en el punto siguiente de donde nos quedamos. Y así introducimos el crochet y vamos a hacer nuestro punto bajo. Ay, tengo que tensar para que quede bien. No es difícil, es a lo mejor, como les dije a un inicio, laborioso, pero el resultado final, la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Así. Y haremos una vez más. ¿Ya vieron? Bracito, cuerpecito. Así sacamos. Y hacemos nuestro punto bajo. Ajá. Y por último, el último punto que nos queda otra vez. Y así, punto bajo. De esta manera queda ensamblado el segundo brazo de Esmeralda. Nos quedarían 4 puntos por terminar y la vuelta quedaría terminada con 38 puntos bajos. Seguimos. Miren, aquí es como, así es como nos va quedando la muñequita ya con brazos, ya se le va viendo en forma muy bonita, sus bracitos integrados, miren. Recuerden que les dije que no la rellenaran y ahora mismo van a ver por qué. Vamos a articular los brazos. ¿Vieron cómo se movían las piernas? Pues lo mismo, los mismos efectos vamos a lograr con los brazos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar un pedazo de alambre. Yo ya lo tengo cortado, pero la verdad no me acuerdo de qué medida lo corté. Así es que vamos a medir, porque la verdad no me acuerdo. Vamos a medir de cuánto quedó. Quedó, miren, de 32 centímetros. Quizá quede un poquito más grande, pero es mejor que quede un poco más grande a que quede más chico. Lo vamos a introducir ahí, pero antes de introducirlo vamos a hacerle un doblez en la punta. El alambre es muy maleable, es muy fácil de trabajar. Le hacemos así el doblez y lo que haremos a continuación es
proteger esa punta con la cinta que les pedí en un inicio. ¿Para qué? Para que las niñas que lleguen a trabajar, a jugar con la muñequita no vayan a tener algún accidente. Es mejor forrar esa punta para proteger a la niña que juegue con Esmeraldita. Y vamos a hacer esto. Solo la punta, no es necesario forrar todo el alambre. Así lo van a ir forrando. Vuelvo y repito, solo la punta. Más que nada para que no se vaya a salir y no vaya a tener un accidente la niña. Ya con esto, más el relleno que va a tener el brazo, ya es suficiente para evitar cualquier accidente. Así las vueltas que ustedes crean necesarias, hasta donde ustedes sientan que ya es seguro para cualquier niña que juegue con Esmeralda. Y así, miren. Así es como va a quedar la punta del alambre. Lo que haremos a continuación es, ahora sí lo vamos a introducir en el brazo. ¿Vieron? Así es como va a quedar. No rellenen el brazo todavía, es por eso que les pedí que no lo rellenaran. Ahora lo vamos a introducir aquí. Pero ¿qué haremos antes? También vamos a doblar la punta, pero vamos a medirlo, que no nos quede muy grande. Lo medimos de esta manera. Miren, recuerden que vamos a doblar la punta, entonces vamos a medir muy bien, miren. A mí me sobró más de lo que yo hubiera querido que sobrara, pero eso es mejor a que lo corten más chico. Con las pinzas que les pedí en un inicio, vamos a cortar el sobrante de nuestro alambre. Lo cortamos así, no soy muy buena con las pinzas. Y vamos a doblar, como lo hicimos del otro lado, vamos a doblar esta punta. Así. Muy bien, y ahora haremos la misma operación. También vamos a forrar. ¿Cómo ven? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Espero que les esté gustando el tutorial, espero que estén quedando claras las explicaciones. Como les había dicho anteriormente, la muñeca es laboriosa, pero el resultado final vale la pena todo lo que estamos haciendo. Si ustedes deciden venderla, creo que pues pueden sacar una buena ganancia. Y así es como va a quedar nuestro alambre. ¿Qué haremos ahora? Lo vamos a introducir en el otro brazo. Y así es como va a quedar. Más adelante les voy a enseñar las posibilidades de cómo puede doblar los brazos la muñeca. Pero antes vamos a reforzar también esta parte. Aquí, para que no se mueva, para que no se... Es más fácil así para que no se salga por algún orificio. A veces los niños son un poquito alocadillos. Entonces, lo que vamos a hacer para reforzar esta parte de nuestro alambre es cortar un tramo de cinta. Ajá. Y una vez que tenemos el tramo de cinta, lo vamos a introducir de esta manera, miren. Aquí ven la cinta y la vamos a introducir aquí. Y vamos a empezar miren, a dar vueltas. Nos estorba un poquito el mismo material con el que estamos trabajando. ¡Ah! Se me pegó. No importa, eso no importa. De todas maneras, con las vueltas que le vamos a dar y la cinta tiene pegamento, no importa que se haya doblado. No pasa nada, eso ni siquiera se va a ver. Si no se les dobla mejor, pero si se dobla tampoco es un problema en absoluto.
Le vamos a dar así varias vueltas aquí a la parte donde cruza, donde se encuentra un alambre con el otro. Así como ven. No se desesperen, vale toda la pena del mundo lo que estamos haciendo. Y así es como queda ya bien, bien reforzadita nuestra muñeca. En este punto. Miren, ay, se me deshicieron unos puntitos. Pero pues como siempre no pasa nada, lo único que haremos es volver a hacerlos. Aquí tomamos el material y hacemos nuestro punto, y creo que me hace falta otro más. Sí, se me destejió también otro. Aquí está, ya quedó. Ah, pero tenemos otro problema. ¿Cómo ven? Me quedó por abajo. Así no vamos a poder trabajar. Bueno, todo tiene solución. Todos somos humanos, nos equivocamos. El punto es que vimos el error a tiempo. Lo que vamos a hacer es cortar una hebra, bueno, la hebra que nos quedó por debajo, y vamos a hacer como si hiciéramos un cambio de color. Y así. Atamos. Así hacemos el nudo pertinente para que quede que no se nos vaya a deshacer. Un puntito, dos puntitos, dos nuditos, y escondemos por dentro, y así es como quedó. Vayan rellenando ahora sí los brazos poco a poquito y continuamos. Seguimos con la vuelta 20, en la que vamos a hacer 12 puntos bajos. Posteriormente vamos a hacer 9 puntos bajos que corresponderían al primer brazo de la muñequita. Aquí 9, después 16 puntos brazos de la espalda y otros 9 puntos del segundo brazo, terminando la vuelta con 50 puntos. Aquí yo ya hice los 12 puntos de la parte frontal de la muñequita, los 9 puntos del brazo, los 16 de la parte de atrás, y llegamos al segundo brazo. Solo quería mostrarles cómo se hace, ¿no? Ya una vez que hicimos los 16 de la espalda, que corresponden a la espalda de Esmeralda, vamos a hacer los 9 puntos del brazo, que es así, mire. Así sin ningún problema nos seguimos a hacer los 9 puntos del brazo. Aquí van 2, 3, y así nos vamos a seguir hasta terminar los 9 puntos del brazo y 4 del cuerpo. Seguimos. Muy bien, amigas, así es como terminamos la vuelta 20 con 50 puntos bajos. En la vuelta 21 vamos a hacer la siguiente secuencia: 7 puntos bajos, una disminución 2 veces, después vamos a hacer 14 puntos bajos, después vamos a hacer otra vez 7 puntos bajos, una disminución 2 veces, y vamos a terminar esta vuelta número 28 con 46 puntos bajos. Seguimos. En la vuelta 22 vamos a hacer lo siguiente: 3 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, para terminar la vuelta esta que corresponde a la 22 con 42 puntos bajos. En la vuelta 23 haremos lo siguiente: 3 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, para terminar la vuelta con 38 puntos bajos. Recuerden,
Pueden pausar siempre que lo necesiten para ir siguiendo la secuencia. Así es como vamos avanzando. Lo que haremos en la vuelta 24 es lo siguiente: 8 puntos bajos, 3 disminuciones, 12 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos para terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Así es como vamos avanzando, amigas, ahí vamos. No se les olvide ir rellenando así conforme van avanzando la labor, van a ir rellenando y tampoco se les olvide usar su marcador al inicio de cada punto. Lo que haremos a continuación es la siguiente secuencia, por favor pongan mucha atención. Recuerden que pueden pausar siempre que lo necesiten, ¿eh? 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, 2 disminuciones. 2 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, 2 disminuciones. 2 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Sigan la secuencia de disminuciones, que es la que nos ayuda a obtener el cuerpo tal y como nosotros lo queremos. Continuamos. Ya nos falta muy poquito, ¿no? Bueno, en la vuelta 26 haremos lo siguiente: 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Así es como va quedando. Ahora sí nos falta muy poquito. No olviden, conforme van avanzando y rellenando. Aquí como ya el hueco es pequeño, pues ya no es tan fácil. Yo lo que hago es introducir el relleno y con la parte de abajo del crochet, o la parte de arriba más bien, ir acomodando mi relleno. Así. Y lo que haremos a continuación es, en esta vuelta 27, 6 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, para terminar la vuelta con 16 puntos bajos. Así es como va quedando. Haremos ahora en las vueltas 28, 29, 30 y 31 un punto bajo en cada punto bajo para terminar nuestra vuelta 31 con 16 puntos bajos. Así es como va a quedar Esmeraldita al final. Al final, bueno, de la realización del cuerpo. Próximamente haremos la cabeza. Miren, lo que haremos a continuación es lo que ya sabemos. Introducimos el crochet aquí en el siguiente punto. De esta forma hacemos un punto deslizado y apretamos muy bien y cortamos. Si quieren pueden hacer, una cadena al final antes de apretar y cortar. Y así es como queda. Como ven, ya vamos avanzando, ¿no? Va quedando muy bonita. Vean lo que logramos con las articulaciones de los brazos. Así como acomodamos las piernas, también los brazos. Incluso pueden acomodar solo la manita. Mire, ¿no? Ya la pueden acomodar como ustedes quieran. Miren. Miren qué bonita se ve la esmeralda. Así como ustedes quieran, como su imaginación los dé. Miren, así es como si fuera caminando, esmeraldita hermosa. ¿Cómo ven? Pues así llegamos al final de este tutorial. Espero que les esté gustando. Es un poquito laborioso, ya les dije, pero difícil no es. Y bueno, les voy a pedir de favor que se suscriban al canal, que comenten. Sus comentarios son muy importantes para el mejoramiento del canal. Den dedito arriba, por favor, compartan para que todo el mundo se entere de que estamos haciendo esta bella esmeralda. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los próximos tutoriales que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bye.